Bienvenido a Lámpara y Lumbrera, Iglesia Bíblica Tlaxcala. Vamos a considerar de aquí de Mateo 15, la última parte que es del 29 hasta el 39, y vamos a comenzar primeramente Dios con el capítulo 16, los primeros versos del capítulo 16. Vamos a leer a partir del verso 29 aquí en Mateo 15, y después vamos a comentar un poquito qué es lo que está pasando ya para poder entrar de lleno a lo que es la enseñanza, ¿sí? Dice entonces Mateo 15 a partir del verso 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Este pasaje, les decía que vamos a regresar un poquito para poder ver el panorama, digámoslo así, un poco más completo. Resulta que los fariseos y los saduceos que menciona aquí en el verso 16, perdón, en el verso 1 del capítulo 16, vienen y le dicen al Señor Jesús: muéstranos una señal. Y uno puede de momento pensar, bueno, pues sí, tenían sus dudas, no sabían si realmente él era el Mesías, querían ver una señal. Pero hermanos, hemos estado estudiando estos recientes capítulos, y a partir del capítulo 15, desde el 14, si regresan un poquito ahí en sus Biblias, en el capítulo 14, a partir del verso 13 y hasta el verso 21, encontramos que el Señor Jesucristo alimenta a 5,000 personas. Ahí hay una señal, ahí hay un milagro. De unos pocos panes y unos pocos peces alimenta a 5,000 personas. Dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Vamos a suponer que entre mujeres y niños hubiera otros 5,000. Al menos habría alimentado a 10,000 personas. Eso era una señal, eso era un milagro que el Señor Jesús había hecho. Ahí mismo, en este mismo capítulo, del verso 22 hasta el verso 33, nos narra cómo el Señor Jesucristo camina sobre el mar, anda sobre las aguas para llegar hasta donde estaban sus discípulos. Otra señal que posiblemente los fariseos no vieron o no vieron de primera mano, pero bueno, hay una señal más que hace aquí el Señor Jesucristo. Pero en el verso 34 al 36 de aquí de Mateo 14 nos vuelve a mencionar que el Señor Jesucristo sana a muchos enfermos en un lugar llamado Genezaret. Y en el capítulo 15 comienza diciendo: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, es decir, estaban ahí presentes o muy cerca o andaban muy cerca del Señor Jesucristo, que podían ver lo que el Señor Jesús hacía, y se acercan estos fariseos y escribas
para tener una confrontación con el Señor Jesucristo. Más adelante en este mismo capítulo, en el capítulo 15, a partir del verso 21 y hasta el 28, nos va a hablar Mateo acerca de la fe que tiene esa mujer sirofenicia y que pide por la sanidad de su hija, y el Señor Jesús le dice: conforme a tu fe te sea hecho lo que pides. Y entonces hay una nueva evidencia de una señal más que hace el Señor Jesucristo. A partir del verso 29 y hasta el 31, que es lo que acabamos de leer, dice aquí la Biblia que el Señor Jesús sana a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y otros muchos enfermos. Y dice al final, en el verso 31, dice: de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Después de esto, acabamos de leer del verso 32 al 39, cómo el Señor Jesucristo nuevamente alimenta a muchas personas. En este caso eran 4,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Pensemos nuevamente en la misma proporción, serían unas 8,000 personas las que el Señor Jesús habría alimentado. Y los fariseos le dicen: muéstranos una señal. Uno dice: a ver, o sea, vienes siguiendo al Señor, andas detrás de Él, estás tratando de atraparlo en alguna cosa que haga mal, tal vez en alguna mentira, que blasfeme el nombre de Dios, que enseñe algo en contra de la ley de Moisés, y estás ahí presente, estás viendo las señales, estás viendo la alimentación de la gente, o de alguna manera podían escuchar, y parte de lo que ellos oían acerca del Señor Jesús los motivaba a ir detrás de Él, no con una fe sincera, sino queriéndolo, como les decía, teniendo una prueba para poder acusarlo y entonces llevar al Señor Jesús ante el juicio o ante un juicio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no lograban ellos discernir, como dice el Señor Jesús, o conocer el tiempo en el que estaban viviendo. Ahorita vamos a ver un poco más de eso, pero quiero de primera mano hacer notar cómo es que las señales que el Señor Jesús estaba haciendo a los fariseos realmente no les movía, no era algo que para ellos les confirmara que realmente el Señor Jesús era el Mesías. Y contrario a eso, ¿qué es lo que hacen? En lugar de creerle, le dicen: a ver, muéstranos una señal. Yo creo que si hubiese estado alguien ahí, es decir, no sé, alguien hubiera podido contestar a los fariseos, les hubiera dicho: una señal, otra, más señales, que no ves lo que acaba de suceder, a cuántas personas ha sanado, cómo alimentó a miles de personas, estuvo caminando sobre el mar, sanó a la hija de esta mujer sirofenicia. Señales había, realmente ellos no es que no tuvieran una señal, había señales que el Señor Jesús había hecho. Sin embargo, encontramos dos grupos de personas que tenían ciertas dudas, que como les comentaba el martes, ¿no? A veces se nos olvida lo que recién leímos en la Biblia, se nos olvida lo que recién nos enseñaron en la iglesia, y no es una situación únicamente de nosotros, es algo que es una particularidad del ser humano, es algo que caracteriza en muchas ocasiones a los seres humanos, no digo que a todos, pero sí a muchos. Y hay dos grupos de personas aquí que de alguna manera, ¿cómo decirlo? Unos por una parte se les olvida lo que acaban de ver en el Señor Jesús, se les olvida que están con el Mesías, con Dios mismo aquí en la tierra, y los otros tienen dudas, pero rechazando completamente al Señor Jesucristo como el Mesías. Podemos decir que algunos tenían ciertas dudas, algunos estaban dudosos, pero receptivos. Y algunos estaban dudosos, pero renuentes, es decir, otros de plano no aceptaban. ¿Quiénes eran el primer grupo? Los que tenían ciertas dudas, pero estaban receptivos, los mismos discípulos. Los discípulos, cuando el Señor Jesús camina sobre el agua y entra a la barca, miren lo que dice aquí en el capítulo 14, en el verso 33, Mateo 14:33, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es decir, hubo una confirmación en ellos, no, verdaderamente, realmente es cierto, es verdad. Para ellos fue como una especie de ancla a su fe, algo que hizo estar más firme su fe, para decir: wow, es cierto, realmente tú eres el Hijo de Dios.
¿Qué tuvo que pasar? Bueno, vieron una señal. ¿Cuál señal? Que el Señor Jesús caminaba sobre el mar, pero esa señal les hizo creer. Las señales que veían los fariseos, que eran las mismas prácticamente que veían los discípulos, le hacían tener más dudas. Ellos dudaban aún más de que realmente fuera el Señor Jesús el enviado de Dios, el Mesías, y entonces decían, bueno, danos una señal. El primer grupo, como les decía, también tenían en sus momentos de debilidad. Si regresamos al capítulo 15, vamos a ver por qué les digo que también los discípulos, a veces, como les decía hace un ratito, se nos olvida, ¿no? Lo que nos enseñan, no se nos olvida incluso lo que el Señor Jesús hace, lo que Dios hace por nosotros, se nos olvida. Y cuando estamos en una situación difícil, no recordamos lo que el Señor Jesús ha hecho y pensamos que tal vez Dios no nos va a ayudar en esta ocasión. Vean lo que pasa aquí en el capítulo 15, verso 32, lo acabamos de leer, pero vamos a verlo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: Señor, vuelve a multiplicar los panes y los peces para que coma toda la multitud. Si fue eso lo que dijeron los discípulos, no, no es eso lo que dicen. ¿Qué es lo que los discípulos responden? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y uno podría pensar, ¿no? Así como, pero acaban de ver cómo multiplicó también unos pocos panes y peces y alimentó a 5,000 personas. ¿Por qué se preguntan ahora, bueno, de dónde sacaremos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podremos alimentar a tantas personas? Estamos en el desierto. Es muy parecido a lo que sucedió con el apóstol Pedro cuando el Señor Jesús lo llama para que camine con él sobre las aguas. Y el apóstol Pedro se baja de la barca, comienza a dar algunos pasos. Dice, pero viendo la tempestad, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pedro? Empezó a ver sus circunstancias, quitó los ojos del Señor Jesucristo y empezó a ver lo que le rodeaba: la tempestad, las olas, el viento, la oscuridad, lo ilógico o antinatural que es caminar sobre el agua. Yo creo que el apóstol dijo, pero ¿qué estoy haciendo? No se puede caminar sobre el agua, me voy a hundir, está lloviendo, es de noche, hay una tempestad. Yo creo que de momento así se agolparon pensamientos sobre el apóstol Pedro. Digo, es lo que yo deduzco, ¿verdad? La Biblia no nos dice que todo eso haya pensado, pero muy posiblemente eso pasó, se fijó en sus circunstancias. Y es lo que está pasando ahora con los discípulos. Pero estamos en el desierto. ¿Quién puede sacar tantos panes? Aquí ellos empezaron a ver sus circunstancias, pero el Señor Jesús les llama, digamos, su atención, es decir, hace que pongan su mirada nuevamente en Él y vean lo que les dice en el verso 34. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, lo mismo que hizo anteriormente, ¿no? Yo creo que ahí el Señor Jesús, con toda la sabiduría que Él tiene, les dice, a ver, ¿cuántos panes tienen? Yo creo que en ese momento los discípulos recuerdan así como que, oh, sí es cierto, también la otra vez nos preguntó cuántos panes tenemos, cuántos peces tenemos. Y después, ¿qué fue lo que hizo en la ocasión anterior? Díganle a la gente que se recueste. Y aquí vuelve a hacer lo mismo. Díganles que se recuesten. Entonces, eso refresca la memoria de los discípulos como para que ellos puedan decir, es cierto, estamos con el Mesías. Él puede nuevamente hacer un milagro. Él puede nuevamente multiplicar el alimento para que toda esta gente sea pues saciada, ¿no? Del hambre que tenían. Entonces después dice, mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos de personas que aunque a algunos también se les olvidaba con quién estaban, también veían las circunstancias que les rodeaban, también tenían en algún momento ciertas dudas, pero estaban receptivos, al final creían en el Señor, sabían que estando con Él iban a estar seguros, y los otros, la duda que tenían no era una duda como ellos, una duda que al final había cierta recepción al mensaje, sino que ellos estaban cazando al Señor Jesús, tratando de encontrar algo de qué poderle acusar y con eso llevarlo a los tribunales para que lo mataran como al final hicieron. Digo, no encontraron nada, sino que a base de mentiras es que lo llevan a juicio y es crucificado el Señor. Pero
Aquí es interesante que nosotros podamos reflejarnos en algunas de estas dos personas, ¿no? ¿Cuál es mi intención al seguir al Señor Jesús o al buscar en la Biblia, leer o al ver alguna predicación en internet o incluso en la iglesia? Realmente quiero conocer al Señor Jesús, aunque tenga mis dudas, aunque tenga mis flaquezas, pero estoy receptivo, creo que Él es Dios y aunque no logro entender todo lo que Él hace o cómo lo hace, en el tiempo en que lo hace y todo lo que Él en su sabiduría mueve a su alrededor o alrededor de nosotros, tal vez no lo alcanzo a entender, pero creo en Él. Y otra gente está en la iglesia solamente esperando a ver en qué momento dicen algo que no sea cierto, pueden encontrar en la Biblia alguna controversia como para estar entrando en conflicto o en discusiones con otras personas. Es ahí donde realmente radica la verdadera fe y el seguir al Señor o el conocer incluso las escrituras, pero solamente para contender, solamente para querer demostrar en el pensamiento de esas personas está el querer demostrar que la Biblia es mentira o que el Señor Jesús no fue realmente Dios. En fin, cada quien sabe cuál es la intención que tiene en su corazón para buscar al Señor. Entonces, lo primero que vemos es que hay dos grupos de personas que tienen sus dudas, pero uno, a pesar de ellas, sigue creyendo en el Señor. Yo creo que nosotros deberíamos de identificarnos con este primer grupo, ¿no? No desanimarnos cuando haya dudas, no desanimarnos cuando en algún momento nuestra fe flaquea un poquito, cuando no, veamos también las circunstancias que nos rodean, pero ¿cómo le voy a hacer? No tengo los medios, no conozco a alguien que me pueda ayudar, humanamente hablando, ¿no? No sé a quién me puedo acercar, es que este problema no tiene solución y entonces nos ponemos a ver nuestras circunstancias o las circunstancias que nos rodean y quitamos la mirada del Señor Jesucristo, que es quien nos dice como a Pedro, ven, ven, camina conmigo. O en este caso a los discípulos, pues repartan el alimento, aquí hay provisión suficiente, hay suficiente no solo para saciarse, sino hasta sobra, ¿no? Las dos veces que el Señor Jesús alimenta a estas multitudes, sobra, recogen cestas llenas de alimento que sobró. Entonces nos deja ver cómo el Señor Jesús es muy vasto, es decir, él es abundante en lo que Él hace. No murió en la cruz solamente por unas 100 o 200 personas, Él murió por todos aquellos que creen en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces la salvación es una riqueza tan abundante que la muerte del Señor sucedió hace cerca de 2000 años y hasta el día de hoy sigue rescatando personas porque así de abundante es Él, porque así de poderoso es Él. Entonces nosotros no nos desanimemos en esos momentos, antes bien tenemos que reenfocar nuestra mirada para volver a poner al Señor Jesús al frente de nosotros y decir, Señor, solo tú puedes ayudarme, solo en ti confío, solo tú eres realmente quien puede traer a mi vida esperanza, paz, reposo, provisión o la salud, las cosas que podamos necesitar. Sí, entonces no seamos como esa gente que está aquí descrita como los fariseos, como los escribas, los saduceos, que aunque conocían de alguna forma la obra del Señor, pero aún así lo rechazaban. Lo segundo que quiero que notemos es lo siguiente. Vamos a ver lo que dicen aquí los fariseos. Capítulo 16, Mateo 16. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Fíjense qué interesante que Mateo aclara para tentarle, es decir, en ellos no había una necesidad o un hambre sincera de conocer a Dios, de decirle, Señor, dime realmente que eres tú, yo quiero saber que realmente eres tú, ¿cómo puedes demostrarme que tú eres el Mesías? Pero pudieron haberlo preguntado de una manera sincera, con una fe sincera. Señor, tengo mis dudas, como yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos orado, o al menos yo sí, no he dudado de la existencia de Dios, no como tal, pero sí que le digo, Señor, de verdad, sí puedes ayudarme en esto, de verdad, también puedes tú hacer esto por mí, Señor, en verdad, yo puedo confiar también en esta área en que tú vas a estarme ayudando. Yo creo que todos en algún momento hemos pensado así, ¿no? Señor, ¿será que sí podrás sanarme de esta enfermedad? No porque dudemos de su poder, no porque dudemos de que
tenga el poder o la capacidad para hacerlo, sino a veces pensamos que quizá Dios no me oye o que quizá Dios no quiere sanarme por alguna situación. No sé qué sea lo que de momento pueda moverse en nuestra mente, pero puede haber dudas, ¿no? Sin embargo, es una duda a medias, por decirlo de alguna manera, porque el que duda completamente, aquel que está ya establecido en una duda, ya ni siquiera ora. ¿Para qué oro si no tiene sentido? A lo mejor Dios ni existe. Ya eso es una duda ya muy, muy fuerte, ¿no? Pero mientras nosotros digamos, Señor, ¿y será que si ahí estamos orando? Hay algo de fe en nosotros que nos lleva a orar. Si creemos que existe un Dios, si creemos que ese Dios nos oye, entonces oramos. Aunque esa fe esté un poco mezclada con la duda, ¿no? Señor, pero ¿será que sí puedas ayudarme con esto? Hay fe al orar al Señor, aunque también hay un poco de duda al decir, Señor, pero ¿y sí? ¿Será que tú puedas hacer esto por mí? Algo similar a lo que pasa con aquel hombre cuando lleva a su hijo que está endemoniado y lo lleva con los discípulos y los discípulos no pueden liberar a este muchacho. Llega el Señor y le dice, Señor Jesucristo, ¿crees que puedo liberarlo? Y el papá del muchacho dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Uno diría, a ver, ¿cómo? O crees o eres incrédulo. Yo creo que esta persona tenía pensamientos o sentimientos similares a los nuestros, ¿no? Si yo creo que puedes hacerlo, yo creo que tienes el poder, pero a lo mejor pienso que no lo vas a hacer conmigo. A veces nosotros nos descalificamos, ¿no? Señor, es que yo no soy un buen hijo o tan buen hijo como tú esperarías que fuera. Tal vez yo no oro como oran otras personas, no leo la Biblia como la leen otras personas. Entonces, tal vez a tal persona tú sí le respondas esta oración, pero tal vez a mí no. Ahí está la duda. Creo que lo haces, pero dudo que lo puedas hacer conmigo. Creo que lo haces con otras personas, pero dudo que me pueda responder a mí. Entonces, aunque haya esas dudas, sigamos creyendo en Él. Él, como hemos visto en estos capítulos, sana personas, alimenta a las personas, incluso gente que no era parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, es decir, del Israel étnico, del Israel territorial, que es la mujer sirofenicia y también lo sana. E incluso estas personas que acaba de alimentar aquí en este pasaje de Mateo capítulo 15 eran gentiles. En Marcos, que también nos describe esta misma historia, dice que estaba en la ciudad de Decápolis y Decápolis era una ciudad habitada por gentiles. Entonces el ministerio del Señor Jesucristo era hacia los judíos, pero también a los gentiles. Acaba de alimentar a unos judíos y ahora está alimentando a los gentiles. E incluso como un dato solamente extra, al final del verso 31, cuando Jesús sana a la gente que está aquí en este lugar, dice, y glorificaban al Dios de Israel. Puede parecer una frase que uno lee así rápido, pero no dice glorificaban a su Dios o glorificaban a Dios nada más, sino que es interesante que Mateo dice, y glorificaban al Dios de Israel, como diciendo a un Dios que ellos no conocían, pero que en ese momento conocieron, y glorificaban al Dios de Israel, no, como dándonos a entender que no estaban en ese momento en Israel, pero que sí estaban recibiendo la gente el mensaje del Señor Jesucristo. Sí, bueno, eso solamente es un dato, pero el Señor Jesús tiene esa provisión en él para sanar a quien sea, alimentar a quien sea, no importa de qué país, no importa el género, no importa la edad, no, nada de eso influye para que el Señor, conforme a su voluntad, a su soberanía, Él pueda hacer la obra en cada uno de nosotros, ¿sí? Bien. Después dice aquí en el verso, en el capítulo 16, verso 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Que como hace un tiempo les comenté, cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿acaso no han leído lo que pasó con David? ¿Acaso no han leído lo que sucedió en este caso? Y eso para los judíos, o específicamente para los fariseos, mejor dicho, era algo que les debía haber pegado en su orgullo, porque ellos se decían doctores, maestros de la ley, conocedores de la ley, y que alguien
con ese orgullo, con esa jactancia de decir yo soy maestro de la ley, yo soy un doctor de la ley. Imagínense que yo me presentara así con ustedes, ¿no? Yo soy un doctor de la palabra, yo soy un erudito, así alguien bien preparado. Y de repente digo algo y alguno de ustedes me dice, hermano, ¿no ha leído ese pasaje donde dice esto? Yo diría, a ver, si te estoy diciendo que soy un doctor de la ley, ¿cómo me preguntas que si no he leído? Claro que lo he leído toda la Biblia. Digo, estoy siendo un ejemplo, ¿no? Jactancioso nada más. Entonces, para los judíos fue algo así, ¿no? Para los fariseos, ¿no han leído lo que pasó? ¿Qué dirán ellos? Claro que lo hemos leído, pero no lo entendían. Y eso es lo importante, no solamente leerlo, sino entenderlo. Y lo que el Señor Jesús les está diciendo aquí, dicen, miren, ustedes que son fariseos, doctores, digo, parafraseando, ¿no? Doctores de la ley, que creen que tienen el conocimiento total, tan sabios se creen, que incluso pueden decir, el cielo se ve de esta forma, seguramente todo el día va a hacer frío. El cielo está de esta otra manera, por la tarde va a llover. Tenían ese conocimiento, pero el Señor les dice, son hipócritas, porque el conocimiento que verdaderamente importa es el conocer las escrituras y distinguir o discernir que la Biblia o las escrituras que tienen ellos en aquel tiempo hablaban del Señor Jesús. Ustedes pueden distinguir las señales del cielo, es decir, de las nubes y eso, pero no distinguen quién está aquí delante de ustedes. No supieron reconocer al Mesías a pesar de tener el conocimiento, porque ellos conocían sus escrituras, pero no conocieron al Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, esto también para nosotros es una llamada de atención. No sea que estando delante de Dios, delante del juez, nos diga, tú conociste la palabra, tú escuchaste de las escrituras, pero no distinguiste el tiempo de tu visitación, el tiempo de tu salvación. Conociste la Biblia, conocías los pasajes, conocías los libros, sin embargo, nunca hubo una fe real que pudiera hacerte seguir mis pasos, sino que solamente como los fariseos vamos detrás del Señor, pero con recelo, con reservas, como dudando, como diciendo, no, esto no me conviene, eso que está enseñando, no, a mí me gusta más hacer esto, me gusta más inclinarme hacia mi vida, yo hago lo que yo quiero hacer, esto al final de cuentas es lo que a mí me llena, y bueno, ir a la iglesia está bien una vez por semana, un ratito, si es que no se tarda mucho la reunión, si no, yo pues dejo de ir porque no sé qué pretextos podamos poner, ¿no? Entonces, mis hermanos, también que sea una llamada de atención para nosotros el que podamos conocer la Biblia, pero para buscar al Señor Jesucristo de una manera sincera, con un corazón receptivo, con la fe que Él mismo nos da, no sea que nos pase como a los fariseos, que eran conocedores de la ley, conocían muy bien las escrituras, memorizaban grandes porciones de sus escritos, pero no tuvieron el discernimiento para reconocer las señales que estaban viendo, porque sí había señales, aunque ellos les dicen, danos señal, ellos las tenían enfrente. Y la Biblia o sus escritos, lo que es su ley, la ley de los judíos, les anticipaba cómo iba a haber sanidades, iba a haber milagros, señales por parte del Mesías. Ya estaba profetizado y ellos lo estaban viendo y aún así en esa ceguera espiritual les decían, danos una señal, ¿no? Dicen, pero ¿cuál más señal quieres? Aunque tenían el conocimiento, no tuvieron la revelación de parte de Dios para poder entregar sus vidas al Señor. Más adelante vamos a ver aquí en el mismo capítulo 16 la confesión que hace el apóstol Pedro. Estos hombres tenían mucho conocimiento, pero no tuvieron la revelación de Dios. Y el apóstol Pedro, que no era un fariseo, no era un conocedor así súper eminente en cuanto a la ley, Dios le da una revelación y le dice al Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no lo recibiste por una situación humana, sino eso te lo reveló mi Padre. La revelación del Mesías a nuestra vida viene por la obra de Dios en cada uno de nosotros. Es ahí donde podemos realmente decir, claro, Él es el Señor, Él es el Cristo, Él es el Mesías y debo obedecerle, debo rendir mi vida, no solamente de labios para afuera, sino que nuestra vida realmente sea un reflejo de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿sí?
Y por último, ya para terminar, cuando el Señor Jesús les dice, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Podemos entenderlo de dos maneras. Uno, hablando de su resurrección, de que iba a estar el Señor Jesús como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así va a estar el Señor Jesús en el sepulcro y después iba a resucitar. Aunque también podría estar diciéndoles, y eso yo creo que a los judíos también era algo que les pues no sé, como que los incomodaba, porque Jonás fue enviado a los gentiles, no fue enviado al pueblo de Israel, fue enviado a Nínive, a un pueblo gentil, y la predicación de Jonás fue para juicio de aquellas personas. Es decir, les dijo, dentro de 40 días van a ser destruidos. Y algo de lo que el Señor Jesús también hablaba fue de eso: si ustedes no creen, entonces irán al castigo eterno. La diferencia entre Nínive es que se arrepintió a la predicación de Jonás, y los judíos, los fariseos, o la gran mayoría de ellos, no podemos decir que todos, pero muchos de ellos y del pueblo de Israel, rechazó el mensaje del Señor Jesús. Aquel a quien debieron haber prestado más atención, cerraron sus oídos, y entonces por eso es que el Señor Jesús solamente dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste. Ellos rechazaron el mensaje. Y hoy nosotros estamos escuchando un mensaje similar al que ellos escuchaban en cuanto a conocer al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, seguir las pisadas de nuestro Maestro, que realmente nuestra vida pueda demostrar nuestra fe en el Señor Jesús. Y bueno, ya es cuestión de cada uno de nosotros que podamos acercarnos a Dios y decirle, Señor, yo aún no veo esos cambios realmente en mi vida. Tal vez me estoy engañando como lo hacían los fariseos. Hoy conozco más de la Biblia, conozco más de las Escrituras, pero mi vida sigue igual. No veo los cambios necesarios para que yo pueda estar seguro que mi fe es una fe viva y que la salvación está presente en mi vida. Entonces, mis hermanos, ya vimos estos dos grupos de personas, ya vimos cómo unos piden señal para tentar al Señor, otros tal vez querían ver al Señor Jesús haciendo esas obras gloriosas, porque eso afirmaba su fe, ¿no? Yo ya creo en el Señor, como muchos de los que estamos aquí, y si hoy yo viera al Señor Jesús hacer milagros, solamente sería para admirarlo más, para adorarlo más, no para creer más. Ya creemos en Él. Entonces no esperemos ver señales para creer, sino si acaso sea para adorarlo aún más. Pero pues veamos nuestro corazón, pidámosle al Señor que nos ayude, porque en verdad, mis hermanos, no sabemos cuánto tiempo más podamos estar en esta tierra, y no sea que el día que veamos al Señor cara a cara sea demasiado tarde para arrepentirnos. Tal vez sea el momento en el que Él nos mande al castigo eterno, y ahí ya no hay vuelta de hoja. Hoy es una muy buena oportunidad para acercarnos al Señor y decirle, Señor, yo no quiero ser como los fariseos, yo quiero ser como tus discípulos que creyeron en ti, que te amaron, que rindieron sus vidas y a pesar de sus dudas no quitaron la mirada de su Maestro, ¿sí? Muy buenas noches, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido fin de semana. Nos vemos el martes si Dios nos lo permite. Que descansen. Muy buenas noches.